¿Cómo estás, querido amigo y amiga de Nuevo Tiempo? Bienvenidos sean al programa especial para ti llamado Tiempo de Paz. Este es el momento en el que podemos meditar en el plan de Dios para nuestra vida. Estamos comenzando con una nueva serie de estudios y reflexiones llamada Liberación en el Sufrimiento. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros para seguir en la compañía del estudio de la Palabra de Dios. No sin antes invitarte a que puedas estudiar la Biblia con nosotros. Sí, lo puedes hacer a través de la solicitud de esta guía de estudios que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Si estás interesado en estudiar más acerca de los acontecimientos finales de la historia de la humanidad y qué es lo que la Biblia dice acerca de esto, envíanos un correo a esperanza@nuevotiempo.org y estaremos juntos estudiando la Palabra de Dios. No te quites de esta sintonía porque ya comenzamos con Tiempo de Paz. En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar, cuando las dudas llenan tu mente con decepción, y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol, y ves que ya no hay esperanza para más. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y hace el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Pasan las horas, se agota el tiempo y no hay fórmula para salir. Oh no, no, mas yo te digo, amado mío, levántate, que hay milagros que son posibles si tus rodillas las usas con fe. Si solo crees, más adelante vas a ver. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y hace el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y hace el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Él tiene todo el poder. Querido amigo, querida amiga de Nuevo Tiempo, gracias por estar con nosotros, seas bienvenido. Seguimos estudiando la Palabra de Dios en este programa especial que se llama Tiempo de Paz. Vamos a estudiar en esta serie lo que la Biblia habla acerca del sufrimiento humano y cómo Dios en momentos de dificultad, en momentos de angustia, es capaz de darnos la liberación.
Sin embargo, muchas veces también sufrimos por causa de las consecuencias de nuestro propio pecado y de las decisiones equivocadas que tomamos en la vida. Aún así, Dios siempre manifiesta su misericordia con nosotros. Es por eso que antes de poder conversar en esta temática que vamos a estudiar de la palabra de Dios y vamos a meditar, te invito a que juntos podamos hacer una oración para que Dios nos permita comprender lo que vamos ahora a estudiar. ¿Te parece que oremos juntos? Señor, en esta hora te doy gracias porque nos permites estar acá con nuestros amigos. Tal vez llegó una persona preocupada, Señor, sufriendo por alguna lucha, una dificultad en su vida, y queremos pedirte que tú nos des fe para poder ser liberados por ti de nuestro sufrimiento. Queremos pedirte que al estudiar tu palabra, al abrir la Biblia, tu Espíritu Santo venga a nuestra vida para iluminar nuestro corazón y así comprender el mensaje que tienes para este día en nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo hoy día quiero compartir contigo una historia del pueblo de Dios que sin duda nos va a ayudar a entender por qué muchas veces en nuestra vida, aunque pareciera ser que caminamos con el Señor, también tenemos que enfrentar sufrimiento. Y para esto tal vez es bueno invitarte a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. En este versículo Dios le está recordando al pueblo de Israel lo que ellos habían vivido en el desierto cuando trataron de ir hacia esa tierra prometida. Y el Señor le dice a su pueblo de la siguiente manera: no te olvides del Señor que te ayudó para andar y cruzar todo ese desierto cuando tú tenías necesidad. El Señor puso agua. Cuando tenías hambre, el Señor te envió maná del cielo como el pan del cielo para alimentarte. Cuando tenías frío, el Señor colocó una columna de fuego en la noche. Cuando tenías calor, el Señor colocó una nube de protección en el día para que te hiciera sombra. Y en el versículo 15, el Señor también les recuerda y les dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. El pueblo de Dios había peregrinado por el desierto durante muchos años, y en algún momento de esta historia, el pueblo de Israel se encuentra en pleno desierto, y el Señor dice que había muchas serpientes ardientes. Según los estudiosos de la Biblia, estas serpientes ardientes eran serpientes venenosas que cuando mordían descosían la piel de aquellas personas que eran afectadas por su mordedura. Entonces la Biblia nos enseña acá, y Dios le está recordando al pueblo, de que las serpientes eran el escenario normal de ese largo viaje que ellos tenían que hacer hacia Canaán. Saben que lo que hace Dios acá no es que Él cambia el entorno para el pueblo de Israel. Ellos efectivamente tuvieron que enfrentar este desierto lleno de serpientes. Sin embargo, lo que Dios hizo en medio de la aflicción, en medio del peligro, fue darles una protección especial. Y a través de sus ángeles el Señor cuidó a su pueblo mientras ellos iban a la tierra prometida. Y esas serpientes venenosas no estarían mordiendo a los hijos de Dios porque el Señor mismo los cuidaba. ¿Sabes que cuando nosotros pensamos en nuestra vida, querido amigo, pensamos en esa promesa que Dios nos dio de que algún día vamos a entrar en esa Canaán celestial? Porque así como el pueblo de Israel iba a la Canaán terrenal como tierra prometida, nosotros también tenemos la promesa de Dios que vamos a la Canaán celestial. Dios no dijo que en este camino hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia la salvación, no habrían dificultades, no habrían serpientes. El Señor es muy claro en decirnos en su palabra que nosotros caminamos en un mundo lleno de peligro y no podemos estar aislados de estos peligros. Estamos en medio del mundo y hay luchas que a veces vamos a tener que enfrentar cara a cara. Sin embargo, lo que el Señor sí nos enseña es que en medio de la lucha, en medio del valle de sombra, de muerte, donde nuestra vida puede ser puesta en riesgo, el Señor está dispuesto a proteger a todos aquellos que confían en Él. ¿Tú has tomado a Jesús como tu Salvador? ¿Has aceptado a Dios como tu protector?
¿Te gustaría entrar en aquella tierra prometida y disfrutar de las bendiciones de Dios por la eternidad? Pues hay una buena noticia, porque el Señor promete que si tú quieres aceptarlo como Salvador, Él te va a llevar al cielo y te va a proteger de las serpientes de este mundo. Entonces quiero invitarles ahora a leer lo que ocurre con el pueblo de Dios en Números capítulo 21. Miren, acá hay un relato extraordinario de lo que ocurre camino a la Canaán terrenal. Dice el versículo 4 del capítulo 21 de Números. Después dice, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó. Miren lo interesante de esto, el pueblo se desanimó. Ellos de alguna manera se cansaron. Y el versículo 5 dice que habló el pueblo de Dios y contra Moisés. Y el pueblo entero dicen a una voz lo siguiente. Preguntan, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan de agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel ya estaba aburrido del milagro del maná. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios haya salido de Egipto con rumbo a la Canaán terrenal, a esa tierra prometida, y Dios les había mostrado su poder y su protección de tantas maneras, les había enviado del cielo ese pan maravilloso que era el maná, y ahora el pueblo dice que estaba fastidiado de ese milagro que Dios hacía para cuidarlos durante el desierto? Entonces dice que hay algo que ocurre acá, como consecuencia de esa infidelidad, de esa queja que el pueblo de Dios hace contra Dios. Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces miren lo que el texto dice. Aparentemente el texto está hablando de que Dios envió serpientes, ¿o no? Y uno puede decir acá, pastor, ¿será que Dios castiga al hombre, a la persona, a un ser, cuando éste se rebela contra Dios? Esta es una pregunta muy compleja y muy difícil de responder. Muchas veces en la Biblia misma se nos dice que Dios castiga y reprende al que ama, por ejemplo. Sin embargo, a veces no comprendemos cuál es la dimensión, la profundidad de este concepto de que Dios castigue. Acá parece que nos es evidente que cuando Dios dice envía serpientes, pareciera ser que no hubieran serpientes en ese lugar y que de repente Dios hace aparecer las serpientes para castigar al pueblo por su rebelión, por su pecado, por estar aburridos de la bendición de Dios. Tal vez lo que nos ayuda a entender lo que ocurre acá es precisamente lo que leímos hace un momento atrás en Deuteronomio 8:15. Dios dice que ese desierto ya tenía serpientes. Por lo tanto, acá hay luz acerca de esto, porque tal vez no está hablando de que Dios haya hecho aparecer serpientes. Al parecer, lo que el texto también habla es que las serpientes ya estaban en aquel lugar. Esta expresión donde dice Dios que Él envió serpientes, al ser bien estudiada en su idioma original, porque tal vez tú recuerdes, amigo, que el Antiguo Testamento, gran parte de él fue escrito en el idioma hebreo, con una gramática hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en otro idioma. Hoy día estamos en el español, leyendo la Biblia. Sin embargo, la expresión que aparece acá de enviar, en el idioma original, en el hebreo, tiene muchas formas y profundidades en el verbo. Por ejemplo, para el autor bíblico, para el escritor bíblico, cuando Dios envía algo y Dios lo hace de una manera intencional, ocupa un determinado verbo y ese es shalá, así mismo. Por lo tanto, acá la Biblia diría Dios shalá, envió serpientes para que mordieran al pueblo y después dice que el pueblo empezó a morir mucha gente del pueblo. Sin embargo, cuando estudiamos esta palabra en su idioma original, la expresión chalá que debería ser usada para que
se dé la idea de que Dios envía intencionalmente las serpientes, no está presente en este texto. Lo que está presente en este texto es otro elemento interesante. Ese elemento interesante es que Dios, cuando dice que envió las serpientes, tiene una expresión en su idioma original que da la idea de que Dios permitió, Dios dejó simplemente que las serpientes mordieran a los israelitas. Entonces, esta buena traducción o esta forma de comprender mejor la lengua hebrea nos ayuda a entender que en realidad no es que Dios haya castigado al pueblo enviándole las serpientes ardientes, venenosas, para que los maten. Simplemente lo que ocurre acá es que Dios permite que las serpientes, como dice Deuteronomio 8:15, que ya estaban en ese lugar, hagan lo que cualquier serpiente haría a cualquier persona en un desierto lleno de estos reptiles. Por lo tanto, Dios no está castigando al pueblo. El pueblo, sin embargo, por otro lado, al desechar su confianza en Dios, al dejar de creer en el Señor, al dejar de confiar en Él, ellos rechazan la protección y la presencia de Dios en ese campamento. Amigo querido, cuando Dios quiere salvar tu vida del pecado, cuando Dios quiere darte una protección especial, cuando Dios desea que tu vida sea protegida y no tengas que sufrir por este mundo lleno de pecado, Dios jamás va a darte una protección que tú no quieres recibir. Dios no puede obligarte a aceptarlo como tu protector. Él no fuerza nuestra voluntad para interferir en nuestra vida cuando nuestra vida realmente no está interesada en confiar en un Dios tan grande y lleno de amor. Muchas veces, queridos amigos, cuando tenemos que sufrir las consecuencias del pecado, no es porque Dios nos haya querido lanzar un castigo. Muchas veces sufrimos por esas propias consecuencias. Pecamos, dañamos a las personas, nos dañamos a nosotros mismos con vicios, pecados acariciados en nuestro corazón que no salen nunca de nuestra alma, y de esta manera nuestra vida va siendo contaminada por el pecado. El propio pecado que hay en nuestro ser se transforma en nuestro propio castigo. Muchas veces Dios no tiene que mandar serpientes a nuestra vida. Las serpientes siempre han estado ahí. Y cuando hemos desechado a Dios como nuestro Salvador, como nuestro protector, entonces hemos permitido que esas serpientes nos quiten la vida. Cuando el pueblo de Israel pasa por esta experiencia, dice el versículo 7 que el pueblo de Israel vino ahora a Moisés, ahora que estaban muriendo, después de que habían hablado mal contra Moisés, contra Dios. Y el pueblo llega y ellos confiesan y dicen: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y mal contra ti. Moisés ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice la Biblia que aunque Moisés fue rechazado por el pueblo al inicio, Moisés, también lleno de amor, oró por el pueblo a Jehová. ¿Sabes, querido amigo, que la única forma en la que nosotros podemos enfrentar estas serpientes venenosas de nuestra vida es cuando nosotros recurrimos a Dios y le decimos: Señor, no es tu culpa que yo sea tan infeliz. Señor, no es tu culpa que yo esté aquí en el valle de sombra de muerte, lleno de serpientes venenosas, en esta vida trágica donde he tenido que sufrir porque me han hecho mal. Tal vez es momento de que tú digas: Señor, yo me aparté de ti y lo que estoy sufriendo son las consecuencias naturales de mi pecado en mi vida. Saben que cuando Moisés ora al Señor, el Señor da una respuesta a Moisés. ¿Ok? Si ustedes están arrepentidos, si quieren que yo los ayude, entonces Dios le da una orden a Moisés que está en el versículo 8 de Números 21. Le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla, dice, sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido
y mirare a la serpiente, ahí puesta en el asta, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Querido amigo, uno puede decir, qué extraño como Dios pidió a Moisés que hiciera una serpiente semejante a aquellas que estaban mordiendo al pueblo de Dios. Y era una serpiente de bronce, no era de oro, no era de plata, era una serpiente de bronce. Dios no estaba favoreciendo ni fomentando acá la idolatría a ninguna estatua, para nada. Simplemente Dios quería establecer un símbolo, una forma representativa de que cuando nosotros somos mordidos por nuestras serpientes, somos mordidos por el pecado, la única forma de obtener salvación no es buscando ayuda humana muchas veces, sino mirando a la serpiente. ¿Sabes que acá Dios estaba dando un simbolismo temprano, una representación de esta serpiente, representando a Cristo Jesús como nuestro Salvador? En realidad, tú y yo hemos sido mordidos por la mordedura del pecado. Yo soy pastor, querido amigo, pero aunque sea pastor, yo también soy un vil pecador. Tengo mis defectos, mis luchas. Yo no sería nada si no fuera por la gracia y la salvación que Cristo me puede ofrecer. Tú y yo entonces hemos sido mordidos por el pecado. Nuestra vida muchas veces está con el veneno de la maldad. Hemos tomado decisiones equivocadas, hemos hecho lo malo, tal vez hemos tratado mal a nuestra familia, tal vez hemos sido deshonestos en nuestro trabajo, hemos fracasado una y otra vez tratando de hacer lo correcto, pero ahí está la serpiente al lado de nosotros. Hemos sido mordidos por la serpiente de la maldad y del pecado. La única forma que nosotros tenemos para ser salvos, queridos amigos, es mirando a Cristo. Él es el único que puede darte la vida. La Biblia dejó esta historia extraordinaria acá para ayudarnos a entender que Dios no siempre está preocupado en castigarte, sino que más bien nosotros sufrimos por las consecuencias naturales de nuestra incredulidad, de nuestra poca dependencia en el Señor. Pero cuando nuestros ojos se levantan y logramos ver a Cristo en su cruz ahí, muriendo por nosotros, entonces nosotros podemos ser limpiados del veneno del pecado. ¿Hay algún veneno que Dios necesite sacar de tu sangre? ¿Hay algo que a lo mejor te ha producido dolor en tu vida y está ahí como ardiendo, descosiendo dentro de tu alma? Y tal vez tú dices, Señor, yo necesito sacar esto de mi corazón y no puedo. La Biblia te lleva a entender que solamente puedes encontrar salvación mirando a la cruz, mirando a Jesús. Tal vez hay heridas que Dios puede sanar de tu corazón. Y para llegar a la eternidad, para llegar a la tierra prometida, nosotros necesitamos confiar y mirar al cielo. Solamente allí se encuentra la salvación. ¿Hay alguien de acá que necesita, a través de esta pantalla o está escuchando este mensaje, y siente que necesita entregar su vida en las manos de Dios para ser sanada? Entonces yo te invito a que podamos terminar juntos, orando y diciéndole a Dios este deseo en nuestro corazón. Señor, gracias te damos, porque a pesar de que las serpientes de este mundo han mordido nuestro corazón, nuestros brazos, estamos infectados con el pecado, estamos con una sangre envenenada con la maldad, con sufrimientos. Señor, sabemos que tú nos puedes liberar en medio del sufrimiento. Y gracias porque Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros de manera tan extraordinaria que ahora podemos ser sanos y si le miramos podemos vivir no solamente para esta vida, sino que también para la eternidad. Y tal vez, Señor, hay amigos acá que necesitan de esperanza y necesitan mirar esa cruz de Cristo. Quiero pedirte que tú toques sus corazones, toques sus vidas para sanar sus heridas de lo que ha sido para ellos la mordedura del pecado. Bendícelos, confiamos en ti.
queremos ser liberados en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén.